Pues Leo Matiz nació hace 100 años en Aracataca, Magdalena, este famoso pueblito que García Márquez lo convirtió en Macondo. Nació 10 años antes que el Gabo y fue considerado en 1948 como uno de los 10 mejores fotógrafos del mundo. Como dices tú, muy poca gente sabe que nació en Aracataca. Y él regresó a Aracataca ya muy mayor, se fue cuando tenía 11 años y regresó a los 78 años. Pero siempre muy contento con haber regresado a su pueblo natal y lo vimos ayer en el documental que se hizo El Ojo de Macondo, donde él habla con la gente y les enseña a oír el canto de las aves al lado del río. Recordamos la zona bananera que mi papá tuvo que participar en cortando plátanos y todo en ese momento tan duro para la historia de Colombia como fue la masacre de las bananeras, y que a raíz de eso pues ahí comienza la historia de 100 años de soledad. Bueno, pues Leo Matiz fue un niño campesino y su madre le enseñó a leer y escribir, porque pues en ese pueblito de Aracataca no había absolutamente nada, era un pueblo completamente rural donde el único medio de transporte era un caballo, un burro. Por eso Leo Matiz cuenta su historia, cómo nació encima de un caballo y cómo a los 3 años le pregunta a su mamá que quién era su mamá, no entendía bien si era su mamá o era el caballo. Así que esto ya se dan cuenta que es una persona completamente macondiana, digámoslo así. Bueno, Leo Matiz empieza su carrera como caricaturista. Él desde niño pintaba todo lo que veía y después se fue a Santa Marta a estudiar con sus tíos y a Bogotá, que lo enviaron a la Escuela de Bellas Artes. Pero mi papá sí pintaba todo y de ahí se empezó a volver caricaturista y en Santa Marta trabajaba en los periódicos de esa época. Sí. Después decidió irse a México, porque México pues era la París latinoamericana. México estaba mucho más avanzado que Colombia, ya se habían ido muchos amigos artistas a México y ese era su sueño. Y después se fue a trabajar al Tiempo de Bogotá, ayudado por el abuelo del presidente Santos, que se apodaba Calibán. Y Calibán le cogió mucho cariño a este muchacho y le regaló una pequeña camarita fotográfica. Y con esa camarita fotográfica él un día estaba ahí por Ciénaga y vio un pescador que estaba tirando esa red y se fascinó. Se metió al río y le tomó la famosa foto de la red, que él tenía tan solo 20 años. Después la reveló debajo de su cama y cuando apareció esa foto se volvió loco, no podía creer que había logrado esa suerte de haber tomado esa foto que se llama Pavo Real del Mar, tomada en Ciénaga Grande, cerca de Aracataca, digamos. Sí. Mi papá era un artista en todo sentido de la palabra y tenía una sensibilidad especial. Yo no tuve un papá corriente, digamos, un papá de los que va a trabajar y regresa a ver a sus hijos. No, mi papá era todo lo contrario. Pero era un hombre fantástico porque era un hombre tan conversador, tan simpático como buen costeño, enamoradizo, y además él tenía un ojo especial. Él veía cosas que las otras personas no veían, y cosas sencillas en la cotidianidad. Si iba a ver el atardecer, si iba a ver unos pescadores, pues él miraba el ángulo perfecto que había que tomar para tomar una gran foto. Y eso lo digo antes de haberse ido a México, ¿no? Que México fue donde aprendió muchísimo fotografía y aprendió mucho cine y todo, en ese viaje que duró casi 8 años, ¿no? Ni siquiera, pero fue un viaje muy, muy intenso por ese país. Y
y después mi papá se va a Venezuela ya como un fotógrafo muy profundo, ya muy maduro, donde ya había conocido la fotografía. Pero sí, empieza así él mismo, él nace así, él nace un ser especial, un ser iluminado, porque pues recordar su propio nacimiento que él grabó en el inconsciente fue una cosa increíble, ¿no? Y cosas que le iban a pasar, él las sentía. Por ejemplo, la pérdida de su ojo izquierdo, que eso fue en Colombia en 1978, saliendo de un banco, le dieron un puño para robarlo y él lo había soñado 50 años antes. Y él pintó su propio accidente y pintó que un ángel se le llevaba el ojo al cielo, pero que este ángel no se lo llevaba por maldad, sino por amor. Y ese accidente pasó. Y mi papá perdió un ojo y pues imagínense un fotógrafo sin un ojo. Una cosa terrible. Se encuentran con el GAO en 1958. Fue cuando la caída de Pérez Jiménez. Gabo estaba ya en Caracas y mi papá tomó las fotos y Gabo escribió las crónicas. Ese fue el encuentro de estos dos grandes maestros, uno de la literatura y otro de la fotografía. Pues a raíz de la pérdida del ojo de mi papá, yo me convertí en su tercer ojo. Resolví salvar a mi papá de esta tragedia tan terrible porque mi papá quería morirse. Entonces me fui al Museo de Arte Moderno en Bogotá, hablé con su directora Gloria Sea, que conocía mucho a mi papá, hablé con los periodistas, con revistas, con todos para que me ayudaran con el tiempo, para que me ayudaran a darle vida a mi papá, que le hicieran entrevistas, que mi papá otra vez se sintiera importante y pues lo logré. Afortunadamente mi papá aceptó y empezó a trabajar una exposición importantísima en el Museo de Arte Moderno y eso le empezó a dar vida y le empezó a dar seguridad. Y después nos fuimos a México y en México pues yo estaba con él, ayudándole a tomar las fotos, enfocándole la cámara. Conoció allá una modelo italiana que se interesó mucho en su trabajo y le compró cámara y todo para que él la pudiera fotografiar y él hizo un trabajo estupendo. Entonces se dio cuenta que con un solo ojo sí lograba trabajar, lógico, pues con ayuda para que le enfocara la cámara y algunas cosas, pero mi papá logró trabajar y desde ese momento pues me ocupé de su obra desde 1978, que fue que perdió el ojo, hasta este momento me dediqué a salvar su obra y a que mi papá recibiera sus reconocimientos mundiales en muchas partes del mundo, en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, y bueno, pues eso fue muy, muy satisfactorio tanto para mi papá como para mí, porque logré salvar este legado tan importante. Y en 1998 con mi papá creamos la Fundación Leo Matiz en Bogotá. La fundación es colombiana. Pues la fundación se creó en 1998 con mi papá. Mi papá me nombró presidente vitalicio de la fundación y la fundación pues se ha dedicado a preservar su obra, a llevar su obra por los 5 continentes, hemos hecho varias donaciones a grandes museos, a que la obra se quede en manos de muy buenos coleccionistas y a divulgar, a hacer exposiciones, libros. Hemos hecho 25 libros de Leo Matiz y pues ha sido mi tarea, ha sido como mi vida, ¿no? Ya yo pienso que después del centenario he cumplido una misión muy importante y pues como mi papá es costeño, es de acá, digamos, y de Aracataca, Magdalena, de aquí cerca, Santa Marta y no lejos tampoco de Cartagena, pues mi papá siempre quiso también que viniera la fundación acá y que estuviera acá, y yo pienso que ya hay que tomar esas medidas y que esté aquí en su país, en su mundo, en la costa, en este maravilloso ambiente que hay acá y Cartagena, una ciudad que, bueno, el mundo entero conoce, ¿no? Sí. Yo empecé con esta fundación por amor a este gran padre
y a todo lo que me enseñó, porque realmente pues haber tenido un maestro como él fue maravilloso. Pues tuve la oportunidad de estudiar restauración de arte en Italia y me dediqué a eso por muchos años, recordando una anécdota que cuando era niña, que mi papá tenía su galería de arte en Bogotá, que fue la primera galería de arte que hubo en Colombia, y de ahí expuso por primera vez el maestro Fernando Botero, que en esa época era un muchacho joven de 16 años, y expuso, como en la galería de mi papá quedaban tantos cuadros de tantos artistas, mi hermano y yo decidimos hacer una cocina, y para la cocina utilizamos unos cuadros de Fernando Botero. O sea que cuando mi papá llegó, bueno, no se imaginan lo que pasó después de ver que le habíamos puesto agua y todo a unos cuadros. Pues Fernando no era el artista importante que es ahora, pero habíamos dañado. Y eso me quedó a mí, que yo creo que resolví estudiar restauración de arte para tratar de salvar algunas obras después de lo que había hecho en Bogotá. Y bueno, esto lo cuento como una anécdota simpática, pero les digo que sí, que fue muchos años trabajando, visitando museos, curadores, explicando qué era la obra de mi papá, y poco a poco pues se logró este trabajo mundial, y que la obra de mi papá ya sea reconocida en el mundo y esté en los mejores museos. Fue un gran trabajo, pero un gran trabajo de perseverancia, de estar detrás, de tener mucha paciencia. Pues yo creo que eso hay que hacerlo, ¿no? Y muchas relaciones públicas pues hubo que hacer, ¿no? Pues estamos organizando la avenida, ya estoy hablando con varias personas acá importantes para tener su colaboración y poder traer este legado de mi padre aquí a esta maravillosa ciudad que es Cartagena. Y estamos en estamos ya organizando cómo sería y dónde sería la sede y todo eso. Estamos en este trabajo. Me encantaría ya que tuviera su sede acá y que pudiéramos hacer cosas aquí en Colombia importantes, y que de Colombia vaya al mundo. Esa es mi idea, y estar aquí más tiempo posible. Pues sí, realmente hizo todos los temas, ¿no? Desde reportería gráfica hasta arquitectura, fotografía abstracta, geométrica, pero sí, más bien en Caribe. También fotografió muchos personajes. Aquí tengo un librito que es de los tantos que se ha hecho de Frida. Y aquí hay esta revista muy buena que lo hizo una galería en Bogotá, que ya cerró, era la Galería Mundo, porque aquí están las primeras pinturas de Fernando Botero que mi papá expuso en su galería en Bogotá, cuando Fernando pintaba flacas. Entonces es muy interesante, y aquí hay una entrevista que se le hace a Fernando hablando de mi papá. Y sí, pues Leo Mati realmente sí era muy caribe, pues, muy macondiano, yo diría, ¿no? Sí, es una foto muy buena que a mi papá le encantaba, y yo trabajaba mucho con mi papá. Muchos de los trabajos son hechos a 4 manos, porque pues lógico, mi papá, que no había perdido ese ojo, pues necesitaba ayuda, y pues yo trabajé muchísimo con él. Y bueno, y en México estaban sus amigos, estaba de los amigos colombianos, Álvaro Mutis y Gabo, a los cuales nosotros visitábamos frecuentemente. Y cuando mi papá venía a México también comíamos juntos, y era muy agradable todo ese momento mágico con estos personajes que desafortunadamente ya nos dejaron. Sí, y esta foto es muy linda. Esta foto no la tomé yo, la tomó un fotógrafo español, y mi papá en el Museo de Frida Kahlo, después de haber hecho un gran reportaje. Ya Frida había muerto, porque fue en el 95 cuando él regresa a México, pero es una foto muy bonita del fotógrafo ya anciano, que había hecho un gran trabajo, que ya estaba pues muy cansado, ¿no? Yo les diría a los herederos, ¿no? Los hijos,
que si tienen unas obras bien importantes, la primera cosa que habría que hacer sería un poco organizarla, ¿no? Si es posible hacer un inventario para que sepan qué es lo que tiene, ya teniéndolo un poco organizado ya pueden empezar a hablar con algún museo, con alguna institución para recibir algún apoyo, ¿no? Para ver cómo deben manejar según la obra, si es pintura, si es escultura, si es fotografía, en fin, cualquier material que sea, o manuscritos. Yo creo que necesitan sí tener un poquito de contacto, ¿no?, con estas entidades culturales para que a raíz de eso les colaboren, y si es posible empezar a hacer una exposición, pues eso es lo ideal, porque a raíz de eso ya se empieza a conocer y ya a las personas les empiezan a dar ánimos, digamos, ¿no?, de continuar a mostrar la obra de sus padres o hermanos. Estoy muy contenta de todos estos reconocimientos que ha habido para Leo Matiz y sobre todo pues en su país natal, Colombia. Estamos pendientes de que se lleve a cabo un museo que se ha buscado tanto en Aracataca, donde yo hice una donación muy importante a ese pueblo, y que bueno, esperamos que, aunque es un pueblo lento, digamos de 100 años, pero que se logre hacer finalmente ese museo y bueno, y trabajar aquí conjuntamente contigo y con todas estas personas maravillosas que hay en esta ciudad, ¿no? Que esta es una ciudad increíble. Cartagena es para el mundo y todo lo que se haga aquí yo creo que se conoce en el mundo entero. Entonces